15 minutos de las 22, estamos en vivo en Cara Cruz, acá en Unicanal. El siguiente tema, voy con Carlos Gómez. Muchos dicen, pasa en Brasil, a lo mejor nos afecta a nosotros, sin embargo, hoy lo que pasa en las fronteras, por ejemplo, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan, ya es preocupante. Y la crisis en Brasil va en deterioro y en picada, Carlos. Efectivamente, Jorge, es una realidad que no hay que desconocer. El impacto en Paraguay va a ser importante. De hecho, vamos a compartir estas notas que logramos con dos economistas, uno de ellos un exministro de Hacienda. La economía más grande de Latinoamérica, Brasil, está en problemas. ¿Cómo afecta esto a toda la región, pero en particular a Paraguay? Es lo que hoy preguntamos a dos economistas, un exministro de Hacienda y un entendido de Relaciones Económicas Paraguay-Brasil, que nos dan su punto de vista. Brasil, con un PIB 75% más grande que Paraguay, está en problemas y eso golpea a varios sectores de la economía del país. El comercio en frontera con los productos no paraguayos que son reexportados a Brasil, específicamente desde Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá, los commodities agrícolas y la niña bonita, que es la energía, sobre la que hay otro acuerdo comercial con Itaipú. Brasil, la caída del gigante, es como titulan los medios internacionales al hablar de este panorama no tan positivo para nuestro vecino, y nos explica en esta primera parte el exministro de Hacienda, Germán Rojas, cómo afecta la crisis brasileña a la región. Lo que pasa en Brasil no es solamente que le afecta a Paraguay, sino que le afecta a toda la región por el peso, por el tamaño y el peso que tiene su economía y por el liderazgo que viene ejerciendo. La otra parte es ese proceso de ajuste que se da por dos vías en el Brasil, que por una parte viene por efecto de esta crisis que se genera en Petrobras y las empresas constructoras en el Brasil que son fuertes en su impacto en la economía, a la crisis de los commodities que impacta fuertemente en el Brasil, a la salida de capitales que está experimentando Brasil y también al tema de la aceleración de la economía en su conjunto, ¿verdad? Bueno, esa es parte de la opinión del exministro de Hacienda, el economista Germán Rojas. Algunos datos para conocer un poco más a Brasil y la relación Paraguay y dicho país. 40% de lo que vendemos al mundo lo ubicamos en Brasil. Esto si incluimos el rubro de energía. 1.200 millones de dólares son los bienes paraguayos exportados al Brasil. 3.500 millones de dólares bienes no paraguayos, la famosa reexportación que principalmente se da en las ciudades de fronteras. Y hablamos de un intercambio económico también muy importante de 2.000 millones de dólares en energía, en el caso la hidroeléctrica de Itaipú. Parte del intercambio económico entre Paraguay y Brasil lo explica también en esta nota el director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, Fernando Massi. En el caso de Brasil específicamente, nosotros vendemos productos que son genuinamente nacionales por un valor de 1.300 millones de dólares, pero también vendemos productos que no son nacionales, que es el comercio fronterizo, ¿no? Las reexportaciones, que vinieron ya reduciéndose en los últimos años porque la economía brasileña también ha venido desacelerándose. Y hoy eso constituye algo así como 3.500 millones de dólares. Y aparte de eso, vendemos energía eléctrica por un valor de 2.000 millones de dólares. Estamos hablando prácticamente del 40% de lo que vendemos al mundo que está ingresando al Brasil. Ahí está lo que nos decía Fernando Massi. Crecimiento bajo y una alta inflación. No hay peor combinación, según sostienen los economistas alrededor del mundo. ¿Y cómo es lo que nos afecta esto que no deja dormir a Dilma? El Fondo Monetario Internacional, el FMI, estima una incidencia en el 0,75 puntos sobre el Producto Interno Bruto paraguayo, lo que nos podría impedir, imagínense ustedes, llegar a la meta paraguaya de crecer un 4%. Y en esta última parte, para cerrar el informe, Jorge y audiencia, Germán Rojas, exministro de Hacienda, nos explica parte del impacto en la economía nacional. ¿Cómo impacta lo que ocurre en Brasil? Es fuerte, pero no tan fuerte en el sentido de dejar a Paraguay
en una situación de mucha debilidad. ¿Por qué? Porque en la crisis del Mercosur, lo que hizo Paraguay fue situarse en la necesidad de que el empresariado buscara mercados alternativos ante el bloqueo ese que se tuvo. El primer impacto que se da con la subida de los precios en el Brasil impacta directamente en el comercio de frontera. Y por otro lado también con la devaluación del real, que se abra un nuevo frente en el Brasil a través del cual ingresan productos de menor precio al Paraguay. Bueno, y vamos con nuestros invitados. Está el señor Tony Santamaría, presidente de Fede Cámaras de Ciudad del Este. ¿Cómo está? Muy bien, y usted, buenas noches a todos. Buenas noches. También Alberto Acosta Garbarino, presidente de Desarrollo en Democracia de ENDE. ¿Cómo está, Alberto? Buenas noches, Jorge, también Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para compartir el tema. Sí, señor. Bueno, quiero empezar, Tony, contigo un ratito, si me permitís. Con gusto. Porque en el informe que estábamos escuchando con Carlos, la primera barrera de impacto, digamos, voy a usar esta expresión, del derrumbe brasileño, es Ciudad del Este y en realidad toda la economía de frontera nuestra, ¿verdad? ¿Qué están pensando ustedes? ¿Cómo hacer frente a esto? Parece que, te termino la idea, la crisis de Brasil vino para quedarse y ni remotamente están en el piso todavía. ¿Qué van a hacer? Bueno, yo difiero un poco de algunos analistas porque el tema de la frontera no viene ahora, viene desde hace 3 o 4 años atrás. Cuando la señora Dilma Rousseff asumió la primera vez el poder, ella fue clara y concreta. Ella se refirió a Paraguay directamente a Ciudad del Este y dijo que uno de sus puntos era evitar que hubiese fuga de divisas a través de Ciudad del Este y que iba a imponer todos los controles necesarios. Desde ese momento empezó un control hermético de la frontera y más o menos cada 3 o 4 meses nos instaló un control hermético que fue derrumbando realmente el volumen comercial de la frontera hasta el punto de que hemos ido cayendo y hoy hay momentos en que perdemos hasta el 90% de los volúmenes de ventas que nosotros tenemos. Por supuesto que ella argumenta el temor a la cocaína, a la marihuana, al tráfico de armas y municiones y al contrabando y a la piratería. Yo le he respondido a la señora Dilma Rousseff con lo siguiente, muy respetuosamente, que es mejor conversar y ver cómo estos elementos negativos que ella alega con razón, en muchos de ellos, se van disminuyendo en un trabajo en conjunto, no solo con Paraguay, sino con todos los vecinos brasileños. Si eso no se da y los controles herméticos se llevan a cabo como se llevan a cabo, recuerden que Ciudad del Este es una frontera diferente a Pedro Juan Caballero y a Salto del Guairá. Nosotros tenemos el río y el río es inmenso y el río se presta para que todas estas cosas se den. Pero si ella sigue implantando controles herméticos como el de Ágata que acaba de levantar, y hoy te quiero decir que un ministro está pidiendo que nuevamente se instale el mismo control, lo que va a ocurrir es lo siguiente: o escogemos tener un filtro real para que no vendamos productos piratas o productos falsificados y hagamos las cosas bien con esa mercadería, o bloqueamos esa puerta y el tráfico de cocaína, de marihuana, de armas y municiones crece. Entonces la pregunta para la señora Dilma y el señor ministro de Brasil que está pidiendo es que no sería más fácil sentarse con Paraguay y con todos los países vecinos y hacer una conjunción de todas estas cosas y velar porque el comercio de productos importados y reexportados sea lo mejor para bloquear el tema de la cocaína y de la marihuana. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú estrangulas el comercio de reexportación de productos terminados, tú haces que el que está desocupado no le quede otro camino porque no tiene otra salida que ser un mulo de carga para hacer eso. Y eso es totalmente infame.
Yo creo que los países como Brasil, que es la séptima potencia comercial del mundo, debe velar porque un país como Paraguay, que está tratando de despegar e integrar a las naciones de concierto internacional, tenga la posibilidad de por lo menos tener empleo. Ahora, si Brasil quiere hacer esto, que le pague 3.500 millones de dólares a Paraguay por su energía, y Paraguay va a tener dinero para sustentar a la juventud de la frontera. Esa es nuestra posición, simple y sencilla. Pero no puede acogotar a Paraguay y seguir recibiendo la energía más limpia del mundo al precio que la está recibiendo. Totalmente de Sí. acuerdo. Alberto Acosta, ¿cómo nosotros hacemos frente a esto? Hay crisis anteriores en Brasil, importantes, 1999, que duró creo que 6 años, después se recuperaron, pero esta parece que es una crisis en serio y que evidentemente nos afecta. Bueno, yo creo que para analizar la situación tendríamos que salirnos un poco del microclima, con todo respeto, Tony, ¿verdad? De Ciudad del Este nomás, ¿verdad? Y mirar un poquito más ampliamente esta crisis. Acá hay varias crisis en simultáneo, ¿verdad? Es como una capa de cebolla, ¿verdad? Hay un cambio del ciclo económico internacional. Ese es un primer punto que es importante tener en cuenta para entender lo que está pasando, ¿verdad? El mundo vivió, América del Sur, mejor dicho, vivió unos 10 años, 12 años de una bonanza excepcional. Como dirían los chicos, se alinearon todos los vientos, todos los astros a favor, y tuvimos un dólar barato, abundante, unos precios altísimos de commodity, basado básicamente en la política americana monetaria y en el crecimiento chino, ¿verdad? Bueno, ese ciclo, ese super ciclo, se acabó, ¿verdad? Es el primer punto que yo creo que tenemos que tener muy claro todos los paraguayos, ¿verdad? Ese super ciclo se acabó y estamos entrando en un nuevo ciclo. En un nuevo ciclo donde se va a dar un poco lo inverso, ¿verdad? El dólar va a ir subiendo, el costo del dinero va a ir subiendo y el precio de los commodities va a ir cayendo, ¿verdad? Ya está ocurriendo eso. La soja pasó de $180 a 600, hoy está en 350, ¿verdad? El petróleo pasó de 20 a 140, el barril, hoy está en 50, 47.50, ¿verdad? O sea, ya dio vuelta, ¿verdad? No estamos en la situación anterior, pues ya no estamos en el pico, diríamos, de la bonanza, ¿verdad? Ese cambio de ciclo mundial le golpea fuerte a América del Sur, pero le golpea, hay dos grupos de países, diríamos. Están los que estaban preparándose para el momento y los que despilfarraron el dinero de la fiesta, ¿verdad? Chile, Perú, Colombia, creo que van a poder afrontar este nuevo ciclo con mucho más fortaleza. Hoy leí un artículo de Vittorio Corvo, decía, es como los remeros que tenían un viento a favor y el río a favor, y bueno, ahora paró ese viento a favor y vamos a ver los músculos de los remeros, que si están preparados o no para la nueva situación. Claramente, el grupo que no está preparado es Venezuela, Argentina y Brasil. Argentina y Brasil, dos gigantes y dos vecinos, ¿verdad? Y a Paraguay le golpea entonces esta crisis por los dos lados. Le golpea por la crisis internacional, con la caída de commodities. Esa es la mala noticia. La buena noticia es de que aparentemente este precio de $350 es un precio de largo plazo, con lo cual vamos a sufrir. De hecho, este año ya tenemos 1.000 millones de dólares menos de ingresos, pero es un precio con el cual todavía es rentable la operación. Con lo cual, repito, la mala noticia es que cambió el ciclo, la buena noticia es que con este nivel se puede hacer una operación rentable. Eso es con respecto al tema agrícola, que está golpeado por la crisis internacional, ¿verdad? En el tema del comercio, evidentemente el golpe viene por el lado de Brasil y Argentina, ¿verdad? Y ahí hay que ver, y ahí un poco yo comparto la opinión de Tony, ¿verdad? En el sentido de que este no es un tema nuevo. Este es un tema que ya en la década del 90 ya se decía que este comercio de triangulación no iba a ser sostenible por muchos motivos, ¿verdad? Entonces se hablaba de la reconversión de Ciudad del Este, de una ciudad más turística, una ciudad más industrial, una ciudad más polo de los agronegocios, ¿verdad? Y se ha dado ese proceso, se ha ido dando ese proceso, tal vez lentamente, tal vez no con la velocidad que uno querría,
Y yo creo que ahora que viene esta crisis regional, producto de la crisis internacional también, ¿verdad? Realmente hay que plantearse acelerar el proceso de transformación, ¿verdad? Yo creo que si Paraguay quiere, diríamos, amortiguar el golpe, va a tener que hacer muchas cosas para que ese proceso se acelere en Ciudad del Este, en toda la frontera, ¿verdad? Porque la crisis, efectivamente, como decía Enrique, la crisis brasilera es una crisis larga, no va a ser corta, porque no es una crisis económica nomás, es una crisis económica, política y moral, ¿verdad? Entonces, diría más que es más político que económico inclusive, ¿verdad? Y eso va a llevar su tiempo, y vamos a tener un ciclo internacional también de unos 10 años diferentes, ¿verdad? Con lo cual vamos a pasar años de dificultades, ¿verdad? Pero te vuelvo a repetir, en el tema agrícola yo veo que hay futuro, ¿verdad? A menores precios, pero hay futuro. Y en el tema comercial vamos a tener que reconvertir, y tenemos condiciones para reconvertir Ciudad del Este en lo que ya está haciendo en este momento, ¿verdad? Paraguay tiene ventajas comparativas enormes con respecto a Brasil. Yo tengo un montón de estudios hechos, leídos mejor dicho, donde se demuestra claramente que producir ciertos bienes en Paraguay tiene un costo de casi un 40-50% menos que en Brasil. Para muchas industrias brasileras, ubicarse en Paraguay no es para aprovechar la bonanza brasilera, es para sobrevivir, ¿verdad? Es para sobrevivir. Alberto, ahí te quiero interrumpir un ratito, sí, porque se engancha con lo que estaba diciendo Tony. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros? Esa es la crítica un poquito que yo le hago al presidente. ¿De qué nos sirve a nosotros invitarle a los inversionistas brasileños a que vengan a nuestro país a tomar esas ventajas competitivas si después la señora Dilma Rousseff te pone un muro de Berlín en la frontera? O sea, ¿de qué nos sirve? Te termino la idea nomás. ¿De qué nos sirve a nosotros decirle, por ejemplo, a los autopartistas brasileños que vengan a fabricar en Paraguay, si después el producto fabricado en Paraguay no puede entrar en Brasil? O sea, Alberto, el punto está en que nosotros tenemos un país que en realidad, aunque a mucha gente no le guste, es adversario. Es un país que está, no es amistoso con nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que mirar un poco para otro lado, ¿verdad? Yo te iba a decir varias cosas ahí, Enrique, ¿verdad? En primer lugar, yo creo que hay que separar lo que es el comercio directo de lo que sean estas industrias que se están integrando a la cadena productiva industrial brasilera, ¿verdad? Por poner el caso emblemático, siempre se menciona el caso de Fujikura, ¿verdad? Ellos no tienen problema para meter sus productos al Brasil, ¿verdad? Pero en una línea de integración productiva con grandes empresas en el otro lado, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que entender un poco que, y en ese sentido, inspirarnos de alguna manera en lo que hizo en su momento México. Tener un gigante ahí enfrente, tener un gigante al lado, esa es una realidad que no podemos cambiar, ¿verdad? Un gigante que es complicado para venderle, pero es complicado también para los mismos brasileños hacer negocio dentro de Brasil. ¿Por qué quieren venir hacia acá? Porque justamente es un país complicado. Eso nos dijo Michael Porter cuando vino. Ustedes que son un país pequeño tienen que ser simples, ¿verdad? Es un país simple, sencillo, porque tienen al lado dos países complicados, ¿verdad? Entonces, pero no podemos, está ahí ese gigante. Entonces, Paraguay, y eso le decía a Tony cuando estuvimos la vez pasada en Ciudad del Este, Paraguay tiene que poner un lobby de primer nivel en Brasilia, poner un lobby de primer nivel en San Paulo, tener un lobby de primer nivel en Paraná y un lobby de primer nivel en Mato Grosso. ¿Verdad? Entender cómo funciona ese gigante, cuáles son los intereses a favor y en contra, ¿verdad? Y procurar ir ganando apoyos para los intereses paraguayos, para defender los intereses paraguayos, ¿verdad? Ahora, no basta que nos quejemos en la frontera, no basta que vaya el presidente. Lo que pasa es que tu idea es excelente, adentro. Pero los que tienen el lobby, perdón que te interrumpa ahí, pero ahí lo que tienen el lobby, Jorge, los que tienen el lobby son los brasileños en Asunción. Entonces tenemos acá diputados, senadores, gobernadores y presidentes. Y hagamos lo mismo nosotros, Enrique. Si hoy vos sabés cómo funciona la política y cómo se toman las decisiones en un país para más que es federal, que es complejo. Hay que tener gente que defienda tus intereses, ¿verdad? No hay nada que hacer. No, Tony Santamaría, el tema que justamente decía Alberto, perdón,
esa reconversión, por ejemplo, volviendo al tema Ciudad del Este, porque es tu caso, esa reconversión se ha dado de manera gradual, se siente eso. Pero yo sé que ustedes estuvieron reunidos con el ministro de Industria y Comercio hace poco, y me habías dicho el otro día en la radio que ya hay un diseño de cómo encarar eso. ¿Eso es cierto? Yo quiero realmente aclarar una cosa. Nosotros no que no sepamos hablar del resto de la economía del mundo o de Ciudad del Este. Yo quiero que ese muro se derrumbe. Señores, yo tengo un desacuerdo con ustedes, yo se lo dije a usted en Ciudad del Este. Ustedes se olvidan que aquí el desplome del real tiene nada que ver o poco que ver con la crisis política que enfrenta Dilma y la crisis que enfrenta por solo vender commodity sin valor agregado. Los Estados Unidos de Norteamérica decide, amigos míos, explotar sus yacimientos de petróleo. Así mismo. Y reduce sus gastos en 40%. Y eso hace al dólar poderoso. Hablemos las cosas como son. Esto no se hace por magia o porque Jesucristo lo quiso así. Eso se debe a ese factor. Y yo no veo que nadie habla de esto. Hoy Estados Unidos es el país productor, el país productor más grande de petróleo utilizable y de gas utilizable. Eso ha hecho que Estados Unidos, después de recortar sus gastos militares y recortar los gastos de la NASA, pondere y potencie su dólar, hasta el punto en que en el momento que la Reserva Federal decida establecer intereses sobre la moneda norteamericana, los inversionistas golondrinas que están en Brasil comprando acciones del Bodespa y subiendo, haciendo ver que las acciones suben, y cuando suben los deja caer como las acaba de dejar caer, hacen que la economía del Brasil no pueda estabilizarse. Y esto sí, y en eso estoy de acuerdo con usted, va a durar tal vez hasta el 2018. Es tanto así que ya hay una calificadora de riesgo que está pensando en que si Brasil sigue con el desorden económico, le van a retirar la calificación para inversionistas. Fíjense lo grave que es esto. Con razón estoy de acuerdo con usted cuando usted habla de una reconversión, el gobierno habla de una reconversión, el señor Carter, quien sí está interesado en la frontera, y el señor ministro de Hacienda, el ministro de Industria y Comercio, hablan de una reconversión. Pero es que una reconversión no se puede dar de la noche a la mañana. Claro. Usted no puede reconvertir a comerciantes que no necesariamente son empresarios de la noche a la mañana en una empresa que su origen es Brasil y su destino es Brasil. ¿Y cómo me va a explicar usted que una empresa de plástico que acaba de instalar una serie de empleados está pensando en reducir ya 300 empleados y la empresa que acaba de abrir en Ciudad del Este no tiene ni un año? Vamos a poner las cosas en su justo lugar, señores. Yo creo que la maquila y la industrialización es una vía de reconversión a largo plazo. Y antes tenemos que buscar la manera de tratar de mantener la frontera en un lapso perdurable para que el empleo no se pierda. Señores, Paraguay tiene la ventaja de que más del 50% de su población no tiene 35 años. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer con gente desempleada? Mire, aquí pueden venir todas las maquilas y le va a ocurrir lo que yo les estoy diciendo y ustedes me están dando la razón. El problema de la economía brasileira no es de un día, va a ser de muchos años porque el dólar se va a fortalecer. Es tanto así, fíjense, que China continental, que tampoco veo que se habla de esto, China continental tiene un problema en este momento serio en su economía, que puede afectar al mundo de verdad y que puede haber otro colapso a nivel mundial. Y nadie habla de esto. Nos suscribimos a ver lo de nosotros y no ver cómo estas cosas nos pueden realmente afectar. Tony, ahí voy y después engancho con Alberto. No, es que sí lo estamos viendo. O sea, para nosotros la desaceleración china al 7% es gravísima. Y de hecho el descenso de los precios de los commodities vienen por este bajón de la demanda por china. Eso yo te decía que primero tenemos que mirar, tenemos que ver... Dame un minuto más, yo quiero terminar mi exposición. Sí. Entonces, fíjate, él me preguntó directamente y yo le contesté los otros días por la radio, y sí, yo tengo que afirmar que el gobierno nacional y el gobierno local, los gobiernos locales de la frontera no tienen culpa en lo que está ocurriendo. Ellos han hecho lo que se ha podido, lo que han podido. ¿Quién puede frenar una devaluación? Si no hubiese devaluación, Ciudad del Este siguiera caminando
como estuvo caminando desde el momento en que yo llegué. Hoy lo que nos perjudica es la devaluación y fíjense que yo tengo razón, fíjense si esto es grave, que la presidenta Dilma, siendo socialista, y yo no tengo nada en contra de los socialistas, que perduran por dar concesiones al pueblo porque esa es su filosofía y yo la respeto, ha tenido que firmar un decreto, amigo mío, reduciéndole el salario a los brasileños en 30% y pidiendo que se reduzcan las horas de trabajo. ¿Y por qué eso? Porque la crisis es tremenda. Entonces, eso ha afectado el poder adquisitivo del brasileiro. Y no es solo en la frontera. El turista que viaja a Asunción ya no compra como antes, sino pregúntenle al comerciante asunceno. ¿Cómo se resuelve esto? Con una reconversión donde se contemplen 4 cosas. Primero, nosotros estamos en mora de presentarle al gobierno un plan que le prometimos que le íbamos a presentar. Estamos trabajando en ello, porque tenemos el temor de presentar un parche y cuando se vaya al real, porque yo soy de los que cree que el real se va a 4 reales por dólar. Y eso va a ser antes de fin de año, aunque muchos analistas lo dudan. Yo creo que no. Brasil no tiene con qué enfrentar el avance del dólar, que solo se está manifestando poco a poco. Segundo, fíjense, yo creo que nosotros tenemos un problema con el duty free de Argentina que nos quitó 500 millones de dólares al año. ¿Y por qué? Porque tiene mejores precios que nosotros. Yo creo que si Brasil nos instala el otro duty free enfrente en Brasil, eso va a ser un golpe más para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos y nosotros le hemos sugerido al gobierno en conversaciones que estamos sosteniendo? Que las fronteras deben tener una identidad y que deben llamarse centros comerciales internacionales. Primero, para que tengan una aprobación ante Brasil. Segundo, que los empresarios debemos entender que tenemos que hacer la factura de venta y que tenemos que pagar los impuestos y que las empresas de maletines se acaben. Yo quiero felicitar por este medio al director general de la aduana, y no es que me esté volviendo loco, porque todo el mundo lo critica, pero lo tengo que felicitar porque tuvo el coraje de confesar públicamente en un diario que hay funcionarios de la aduana corruptos y hay empresarios corruptos. Lo que le hace falta para terminar la asignatura y cumplir con lo que pide el presidente de la República es que diga quiénes son de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal, el Código Penal. Yo creo que cuando la viceministra pide que se haga un régimen donde algo de impuesto le quede al país, esto tiene una respuesta. Si no hay salud y no hay educación, no hay país, muchachos. No hay país. Entonces, el comerciante de la frontera tiene que comprender eso y tenemos que tributar y hacer la factura. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Alberto Acosta sobre... Justamente yo comencé hablando, diciendo de que había que salirse un poco del... que es importante lo de Ciudad del Este, es importante la frontera, pero elevar un poco la mira y ver la situación internacional, porque lo que pasa en la región ya es consecuencia de lo que pasa a nivel internacional. Y había mencionado justamente el tema de que ese cambio de viento se da porque Estados Unidos modifica su política monetaria, va a empezar a modificar, todavía no ha modificado inclusive, ¿verdad? Aún no se ha elevado las tasas de interés, simplemente anunció que va a elevar, se anuncia que va a ocurrir y ya el dólar se ha fortalecido, ¿verdad? Entonces, por otro lado, el tema de la caída de China, vos hablaste, Enrique, del 7%, yo le creo a los chinos como le creo al INDEC, ¿verdad? O sea que si es 7%, podemos pensar que es mayor la caída. Vos decís que es mayor la caída. Yo creo que sí, ¿verdad? Hay mucha gente que duda sobre esos números chinos, ¿verdad? Entonces la situación es complicada, ¿verdad? Y la situación de Brasil también va a ser larga. Entonces yo querría mirar un poquito más de arriba, no solamente mirar la Ciudad del Este, la frontera, porque también me preocupa que le hemos puesto mucho foco a nuestra gente de Hacienda, ¿verdad? Para que haga algo para revertir el ciclo, ¿verdad? Yo creo que usando, ya que estuvo Francisco hace poco, San Francisco de Asís decía que, Señor, dame aceptación para aceptar lo que no puedo cambiar, dame sabiduría, dame valor para enfrentar lo que puedo cambiar y sabiduría para distinguir lo uno de lo otro, ¿verdad? Yo creo que el problema de triangulación es un tema que se anunciaba en el 90, se anunciaba, y bueno, vamos a tener que afrontar ese problema, ¿verdad? Va a ser largo, no hay forma que alguien pueda hacer algo acá para revertir la situación, porque el problema es interno a Brasil. La situación, la crisis hace que el real se desplome, la crisis hace que haya recesión, la situación de la gente está sobreendeudada, mucha gente en Brasil, entonces vamos a tener un problema ahí de largo plazo, diríamos, ¿verdad?
Entonces lo que queda es, por un lado queda que Hacienda haga algo dentro del límite de responsabilidad fiscal. Le pediríamos ya que el presupuesto de este año que se va a presentar en septiembre congele los gastos corrientes, de manera que haya algún margen para la inversión. Pero hay mucho que se puede hacer también con las empresas públicas, también que pueden hacer invirtiendo las empresas públicas, y eso no está dentro del límite de responsabilidad fiscal. Eso no afecta a ese límite del 1,5 de la ley. Y hay mucho que puede hacer el Banco de Fomento, la banca pública. Las empresas públicas y la banca pública tienen que actuar contraciclo, ¿verdad? Hoy tenemos un Banco de Fomento que es un banco que está saneado, que gana plata, pero no es un banco de fomento, es un banco de consumo, ¿verdad? Tiene 800 millones de depósitos, tiene 400 millones más de préstamos, ¿verdad? La mitad tiene colocado en papeles del último gobierno. Y de los 400 que presta, 200 es crédito de consumo, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchos de estos problemas que vamos a tener de refinanciamiento, por ejemplo, a sectores agrícolas que están afectados por la caída de precios, un actor importante puede ser la banca pública, ¿verdad? Entonces, pero más me preocupa todavía, y yo escribí hoy un artículo al respecto, Enrique, me preocupa que este tema de la crisis se habla tanto que estamos generando una profecía autocumplida, ¿verdad? El sector privado es el 80%, el Estado es el 20%, nomás la economía paraguaya. Ese 80%, si todos decimos que hay crisis y todos paramos las inversiones, ahí sí que va a haber crisis, ¿verdad? Recordemos la frase de Roosevelt que decía, a lo único que hay que tenerle miedo a tener miedo, ¿verdad? Entonces, creo que el tema de Brasil es preocupante, pero me preocupa, veamos el contexto general, ¿verdad? Yo, mi posición sobre el punto, Vamos a perdón, porque para redondear nomás, sí. yo, dos cositas les quiero decir yo termino con eso mi intervención. La primera es que estoy totalmente de acuerdo contigo y yo justamente planteo que nosotros no podemos estar dependiendo del ciclo brasileño para tener o no desarrollo. Y ahí viene la cuestión donde tiene que entrar la política monetaria, la política crediticia y por supuesto la cuestión del valor de nuestra moneda. Pero ahí viene lo segundo que yo quiero decir. Yo tengo miedo, Tony, que ustedes por hacer frente a la devaluación del real estén presionándole al gobierno para devaluar el guaraní. Yo creo que esa es una fórmula totalmente suicida y equivocada. Porque nosotros la competitividad la tenemos que hacer por factores reales del proceso productivo y no sacando el dinero del poder adquisitivo de los trabajadores, que es lo que está haciendo, perdón señora, esa bandida de Dilma Rousseff. Eso es lo que está haciendo esa señora con los pobres brasileños, ¿verdad? Pero ese es el problema de ellos, eso no es nuestro problema. Entonces, no sigamos ese ejemplo. Brasil lo está devaluando, le están devaluando. No, pero ellos están regalando. El mundo le está devaluando. Si me permites un minuto, quiero responderte. Fíjate, nosotros no tenemos poder, ni la visión nuestra es debilitar al país porque no tenemos con qué hacerlo. Lo que yo creo que sí tengo que decir es que hay un convencimiento de las autoridades locales, de la intendenta Sandra Macló y del gobernador Lucho Zacarías y del mismo presidente hasta el decirnos que busquemos una medida transitoria. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es dejar de ver y dejar de lado al comercio, porque si vamos a hacer una ciudad turística, ninguna ciudad turística sobrevive sin comercio. Grecia es el ejemplo, señores. Abramos los ojos, yo estoy de acuerdo con usted, pero el comercio debe preservarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Buscar un sistema que garantice algún tipo de impuesto al gobierno que corrija progresivamente la informalidad que tenemos, porque hay una informalidad tanto en todo el país como en las fronteras. Las fronteras no son conventos, pero este país tiene informalidad en el pago de sus impuestos en línea vertical y horizontal. Digamos las cosas como son. Yo soy de la visión y estoy de acuerdo contigo y con usted en parte y con usted, que el comercio no puede desaparecer, que no podemos vivir solo del turismo porque si no Grecia sería de diamante. Ese es el mejor ejemplo. Entonces lo que yo propongo es que sí, que se haga una reconversión en paralelo y que se busque cómo extender la vida útil en la frontera. ¿Y cómo se hace eso? Hombre, sentándonos con el gobierno tiene ministros inteligentes como el del comercio, el de Hacienda y el propio presidente y las autoridades nuestras. Y busquemos un punto de equilibrio, señores, donde exista, como dice la Constitución, un número de impuestos que se pague para que podamos tener competitividad. Yo creo firmemente en esto
Y yo creo que el centro comercial puede reducirse y probablemente se reduzca a 1000 empresas, fíjate lo que te digo, de 5000. Porque es que si el volumen baja, no podés tener 5000 empresas. Pero si tenemos 1000, son 1000 empresas robustas y que van a respaldar el empleo. Eso es lo que nosotros básicamente buscamos. Tony no Santamaría, podemos discutir. lastimosamente no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por estar. Te agradezco. Gracias, Tony, Alberto. gracias Alberto, muy amable. Muchas gracias. Ingrid, contanos qué dicen las redes sociales.